Buenas noches. En las últimas semanas, pero sobre todo en los últimos días, creció de manera alarmante el número de contagios por coronavirus en el país. Vemos todos los días imágenes de desmadre en las playas, protagonizados sobre todo por jóvenes, pero también hubo, con motivo de la fiesta de fin de año, familias numerosas que juntaron amigos, sin tapabocas, sin distancia necesaria. Y también, ¿por qué no consignar el velorio público de Maradona en la Casa de Gobierno, las marchas que hubo, políticas pro aborto, contra aborto, y también algunos banderazos de distintos clubes de fútbol? Todo eso parece que significó como que la Argentina, o la sociedad argentina, o parte de la sociedad argentina, dio por terminada la pandemia prematuramente, porque la pandemia no terminó. De este tema vamos a hablar con el doctor Edgardo Trivisono, que ustedes ya lo conocen, estuvo varias veces en este programa desde la pandemia, es un médico sanitarista, y también con la doctora Ángela Gentili, que es médica especialista en epidemias. La primera pregunta que quiero hacerle a los dos es si estamos ante un rebrote grave, ante una especie de segunda ola como sucedió en Europa. No sé quién quiere empezar. Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Joaquín, feliz año. Buenas noches, Ángela. Un feliz año para ella también. Yo considero, hacer la diferencia de rebrote o de ola, en realidad es parte de una cuestión técnica, o un tecnicismo, podríamos llamarlo así, porque si uno mira las curvas europeas, está bien claro, digamos, cómo bajó, digamos, la curva. La primera ola, digamos. Sí, la primera ola, que en verano llegó, por ejemplo, a países como Italia, que estuvieron tan golpeados, con 300 casos. Y de repente, después del verano, justamente lo que vimos, que nosotros tenemos la suerte de ver 2 meses antes lo que va pasando, ese relajamiento, esos viajes, esos jóvenes que no respetaban, digamos, que las salidas de noche y que obviamente, digamos, viajaron por toda Europa, cuando volvieron a sus países, volvieron a reintroducir, digamos, el virus. Y justamente el problema no son los jóvenes, como está pasando ahora acá en el AMBA o en la Argentina, que la mayor cantidad, del 43% de infectados está entre 20 y 35 años, porque no respetan obviamente el distanciamiento, lo que siempre repetimos, que es... Sí, ellos lo que dicen es, nosotros somos jóvenes y los vamos a superar, pero después van a la casa y están los padres, los tíos, los abuelos, alguna persona con enfermedades previas. Sí, yo creo que acá es muy importante, digamos, explicar lo que usted bien decía al principio. Esto no terminó, tenemos circulación viral masiva, es muy importante la comunicación. Hacer entender a la gente, los países que mejor tramitaron la pandemia, una de las cosas, una de las características, por ejemplo, Nueva Zelanda con su primera ministra, Finlandia, que cortaba todos los fake news, y con personajes muy potentes, con credibilidad, que le hablaban a la población. Está bien, no podemos comparar por ahí a los argentinos con los finlandeses. O los holandeses. Claro, pero si uno les explica, yo soy más de la idea de lo empático, de la empatía, de educar. Porque escuché hasta una palabra desacato en un funcionario de salud. La palabra desacato me suena, primero que suena más a una cuestión policial, legal, no es un término sanitario, realmente. Y cuando, usted sabe cómo son los jóvenes, por ahí cuanto más le quiere imponer, peor es, más rebeldía genera. Entonces, digo, a mí me parece que estamos en una situación donde tenemos que tomar mucho cuidado, pero manteniendo los delgados equilibrios. ¿Qué quiere decir los delgados equilibrios? Volver prácticamente a medidas restrictivas totales de golpe. Como la cuarentena total de principio de año. Sí, y inclusive la que cuando yo estuve acá, se acuerda, el 29 de junio, que después no dio resultado. Es decir, también hay que tomar medidas posibles, porque tenemos que poner en la balanza todo. La economía, es decir, un montón de cosas. Está bien, sí existen las fiestas clandestinas, existen los jóvenes que van a la playa. Bueno,
enfoquemos y focalicemos dónde están los núcleos. ¿Cómo se hizo en la ciudad de Buenos Aires? Cuando se empezó a abrir gradualmente, dijeron, bueno, hasta la 1 de la mañana los bares están abiertos. Primero en las veredas, a distanciamiento. Tenemos que controlar al principio eso. Yo, la verdad, no tomaría, iría, primero, quiero ver cómo evoluciona la curva, es decir, por lo menos hasta el 10 de enero, porque como usted bien dice, aparte de como una doble vara, aparentemente, para el velorio de Maradona, sí, esa aglomeración fenomenal, para la ley del aborto, que lo prepararon, digamos, con palcos y todo para que la... Bueno, ahí no había peligro. Entonces, pongamos la vara, si nos cuidamos en todos lados. Sí, no había posibilidad de hacer un velorio público. Estábamos en pandemia. Bueno, de hecho los velorios, los sepelios estaban prohibidos, ¿no? Masivamente. No, lo que quiero decir a esto, a punto, es que si vamos a aplicar medidas sanitarias estrictas, no estoy hablando de lo político, porque cuando se mete la política, la salud pública en realidad decae. Digamos, no se toma... para mí en salud la política tiene que ser la salud. Cuando empezamos a hablar con grietas o anticuarentena o cuarentena, bueno, queremos cuidar a la gente, tenemos que transitar un tiempo para que nos lleguen las vacunas y podamos inmunizar lo que necesitamos inmunizar, pero bueno, expliquemos cómo nos cuidamos y si vemos que hay un desvío porque la gente no está cumpliendo, hagamos mucho hincapié en ese mensaje y analicemos día por día, hagamos un seguimiento. No es decir, bueno, largamos un toque de queda, un toque sanitario. Tampoco el toque sanitario es una palabra que se usa en sanitarismo. Voy a dejar a la doctora. Doctora, lo que le quiero preguntar, además de cualquier consideración que usted quiera hacer sobre lo que estábamos hablando, es su opinión sobre este proyecto de toque de queda sanitario y si usted no ve en la sociedad, como que ha dado esto que yo decía al principio, ¿no? Como digo, por terminada la pandemia prematuramente, o en una parte de la sociedad. Cuando uno mira el patrón epidémico de todo lo que es esta pandemia y sobre todo la situación actual, dice que los casos no llegaron con una disminución drástica incluso en otros países. Nosotros tuvimos una meseta y el descenso, pero cuando estábamos en franco descenso, comienza nuevamente a subir. Llamémosla segunda ola, rebrote, como queramos llamar, pero no llegamos a armar ese descenso más drástico que uno hubiera esperado, ¿no es cierto? Incluso un dato adicional, nosotros en el Hospital de Niños, que es el centro de referencia de la Ciudad de Buenos Aires para el diagnóstico virológico, llegamos a un momento en que todo cuando se hacía las PCR, por ejemplo, para todo el tema de turistas, era el 0%, y ahora es el 3.5% de positividad, lo cual ya está hablando de un cambio importante. No teníamos casos positivos y empezamos a tener francamente mayor casos positivos. Es decir, es claro, uno mire el diagnóstico de los casos, de las imágenes, lo mire por donde lo mire, claramente estamos frente a un aumento de casos. Paradójicamente, también es un hecho que me parece importante marcar, no estamos en una curva tan ascendente, o que, digamos, tan ascendente como los casos con la ocupación de camas de terapia intensiva. Todavía eso es un parámetro que está controlado. No, de ninguna forma las camas de ocupación de terapia están creciendo directamente proporcional como lo están haciendo los casos. También es otro punto que hay que poner el menú para la toma de decisiones. Yo lo que creo es que hay muchas cosas para hacer. Primero, los mensajes, el control. Creo totalmente, y siempre he dicho la importancia de educar, trabajar, de mensajes que vayan focalizados para cada grupo de edad, que no es lo mismo el mensaje que uno le da a un adulto mayor que a un adolescente o un chico joven, que tiene que haber controles, porque los protocolos se hacen, pero luego cada jurisdicción tiene que controlar esos protocolos. Si yo digo que en una playa tiene que haber burbujas separadas por tal distancia, alguien tiene que controlar que eso se haga, como se hizo con muchas otras actividades. Recordemos
la vinculación de los chicos, que realmente fue excelente. Hubo un protocolo, el protocolo se cumplió y se pudo hacer muy bien. Los protocolos se deben cumplir y hay responsabilidad también de cada jurisdicción para acompañar, educar y controlar ese tipo de situaciones. Me parece que eso también hay que hacerlo. Y creo que tenemos que estar todos mirando muy detenidamente cómo se van a ir dando los acontecimientos. Yo creo que volver a una situación previa, esta es mi opinión personal, como sucedió marzo, abril, mayo, prácticamente es inviable, porque ha habido una gran carga emocional, problemas, todos lo hemos analizado desde varios puntos de vista. Así que no estamos hablando de esto, pero sí de control de los protocolos establecidos. Y coincido totalmente con usted, Joaquín, que el comienzo de la vacunación, el comienzo del verano, como que la gente disparó, bueno, la pandemia se terminó, empezamos a vacunar, ya las vacunas van a llegar, se terminó. La pandemia la decretamos como finalizada. Y eso es lo que tenemos que instalar como mensaje. Los casos están en aumento, la vacunación va a ser escalonada, se necesita 2/3 de la población, por lo menos para tener inmunidad. Esto va a llegar y en el mundo escalonadamente. Tenemos que hablar de un primer semestre 2021 respetando férreamente los protocolos mientras se va vacunando. Sobre eso le quería preguntar también a los dos, es que hasta ahora, digamos, las vacunas que hay en la Argentina son pocas dosis, y está solamente la vacuna rusa. Había negociaciones con Pfizer, bueno, no sé qué terminaron, después ahora Gran Bretaña empezó, creo que hoy o ayer, a vacunar con AstraZeneca. ¿Por qué no tenemos tanta carencia de vacunas en el país? Bueno, Bueno, sí, a yo ver si... perdón. No, Ángela, después te escucho. No, cortito como para, así podemos todos opinar. Yo lo que creo es que tenemos varios millones de dosis de la vacuna del Instituto Gamaleya que están por llegar al país. Aparte, una cosa que es muy importante, que es la transferencia de tecnología que se hizo con AstraZeneca, con la Instituto Max Science, que es muy importante para el país, porque en este momento, y el dato actual, es que todos los protocolos se han hecho junto con la Universidad de Oxford, se está haciendo ya el concentrado de antígeno, y el primer lote de casi 10 millones de dosis de ese antígeno concentrado estaría por ir a México a mitad de enero aproximadamente. Los pasos en cuanto a calidad, seguridad, a todo el manejo se está haciendo impecablemente. Eso nos va a asegurar en marzo probablemente muchas millones de dosis también. Y por supuesto, luego viene la negociación que el Ministerio tendrá que hacer con otros laboratorios, porque por suerte hay 10 vacunas que se encuentran en este momento en fase 3 y ya varias que han pedido el uso de emergencia, no solamente Pfizer, Moderna o Gamaleya acá o AstraZeneca. También el ADMAT está en consideración con la vacuna de Janssen, hay vacunas chinas como Sinopharm y Sinovac. Es decir, el mundo necesita vacunas, las autoridades regulatorias están trabajando con esa mirada, y el gran problema es la producción. Y el otro tema que también me parece que tenemos que tener bastante cuidado, y estaba recibiendo una comunicación del CDC con algunos grupos, sobre todo, no se está viendo acá, acá está habiendo bastante aceptación. Eso es un poco el informe o los datos que tenemos. Aparte, bueno, yo estoy coordinando el programa de vacunas en el Hospital de Niños, estamos en contacto estrecho con todas las áreas de vacunación del país. En general, hay bastante buena aceptación. Pero recordemos que tenemos que tener mensajes muy sólidos. En Estados Unidos hay movimientos de antivacunas muy fuertes en este momento contra las vacunas COVID. Tenemos que resguardar las vacunas COVID porque son nuestro horizonte. Entonces necesitamos más laboratorios productores, mayor cantidad de vacunas en el mundo, confianza, trabajo conjunto, porque después vamos a tener las vacunas y bueno, van a pasar cosas que
como comunidades que no se quieren vacunar. Así que es un arduo trabajo el que tenemos que hacer todos juntos. Gracias, doctora. Doctor, dos preguntas. Una que estaba, a la que se refería la doctora recién, y es sobre estos movimientos antivacunas en el mundo que van a aparecer en la Argentina también. ¿Qué se les dice a esos que no se quieren poner la vacuna? Y la otra es si se puede confiar en la vacuna rusa, porque la vacuna rusa no tiene, que yo sepa, la aprobación ni del ente regulatorio de medicamentos de Europa, ni del de Estados Unidos. Ni de la EMA ni del CDC todavía. Es decir, porque aparentemente, bueno, en estos días, a lo mejor Ángela lo sabe mejor que yo, porque ella está en el comité asesor, tenía que llegar los informes, porque eso tiene que estar validado. Es decir, ninguna terminó la fase 3. La fase 3 van a terminar varias en mayo, y como bien se decía, hay algunas aprobadas, tanto en Estados Unidos de CDC, Pfizer, Moderna, en Inglaterra AstraZeneca, pero siempre se presenta un informes preliminares, que mínimo tienen que tener 161 casos positivos, es decir, es una cantidad donde, digamos, uno evalúa. En el caso de, digamos, está la fase 1, fase 2, se publican en revistas como Lancet, es decir, de mucho prestigio, en donde pueden ser comparados y vamos a la evidencia científica, donde otros, justamente científicos, evalúan esa posibilidad. Hasta ahora no se presentó, por ejemplo, ¿qué pasa con los mayores de 60 años? Sé que está en marcha. Con la vacuna rusa. Con la rusa estoy hablando. En los hospitales se ha vacunado al personal de salud entre, digamos, hasta los 60 años, pero no mayores de 60 años. El mismo presidente Putin dijo, yo hasta que no me den la recomendación no me vacuno. Claro, porque él tiene 68. Claro, bueno, él tiene 68 y creo, y bueno, nuestro presidente tampoco se ha vacunado, porque está esperando, justamente, que dicen que en estos días llegan los informes. La verdad que no sé por qué todavía no está esa información, que debería, lo más importante, como bien se decía, para que no surjan estos movimientos antivacunas, es la transparencia. Cuanto más claro se le abre a la gente, cuanto se le diga las ventajas que tiene vacunarse para acabar con esto que estamos viviendo, y que la vacuna es el camino más importante, más allá de los tratamientos que podamos avanzar, porque si no, la gente le genera dudas. Es decir, ¿cómo es? ¿Está aprobada, no está aprobada? Claro, es para los menores de 60, no para los mayores. Sí, mayores. a ver si yo tengo más de 60 y me produce un efecto adverso que no está comprobado. Entonces eso primero lo tienen que ver los científicos. Y hay un grupo asesor de vacunas muy importante en el país, gente muy respetada que puede dar el informe. Yo creo que necesitamos de esa información, es decir, no tanto nosotros, yo como médico, por ahí lo puedo tener un acceso más fácil, pero la gente común, para que no prenda a estos grupos antivacunas. Y quería decir una cosa de la parte anterior, que nos quedó, por lo menos a mí me quedó en el tintero. Si vamos a hacer algo restrictivo, aumentemos, por favor, el tema de los testeos, la búsqueda activa de casos, que lo venimos diciendo de la primera vez que estuve acá. Todavía tenemos un 37%, 38% de positividad, cuando la OMS pide menos del 10% y lo ideal sería un 5%, para saber a dónde estamos parados. Porque también... Pero no hay muchos testeos, doctor. Yo por lo que veo, por lo que conozco y por lo que escucho, no hay muchos testeos. Mire, inclusive es muy difícil que se hagan el hisopado las personas que dicen que sienten los síntomas. Sí, el problema es que se ha aumentado la cantidad con el tiempo de testeos. El gobierno ha facilitado. Hay días que, por ejemplo, testeamos 45.000 personas y otra vez 18.000. Es decir, varía mucho, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque si usted detecta a la persona, sobre todo los asintomáticos, sabremos que hay 40 o 60% de personas asintomáticas que pueden contagiar. Entonces, si usted lo detecta rápidamente y lo aísla, es una forma de bloquear la transmisión. Porque esto, para que la vacuna tenga efecto rebaño, vamos a tener que tener más del 70% de la población inmunizada. Claro. Y esto va a tardar, si en los países centrales va a llevar el primer semestre del 2021, yo calculo que acá, ojalá que nosotros estemos igual, pero nos puede llevar todo el 2021. Claro. Entonces, mientras tanto, tenemos que convivir con el tapabocas, porque que usted se vacune y le dan la primera dosis,
no significa que usted no se contagie o que pueda contagiar a otro, todavía no se sabe. Claro. Déjeme hacerle una última pregunta a la doctora Gentile. Doctora, ¿usted cree que este proyecto que inclusive lo anunció como posible el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de el toque de queda sanitario, ¿es efectivo? ¿Es aplicable en la Argentina? Bueno, dos cosas. Primero, cuando yo me refería a controles que cada jurisdicción tiene que implementar, hay que hacerlo mirando la realidad y viendo qué cosas son practicables y qué no. Porque a lo mejor lo que en un lugar del país o en otro país sirve, acá no. Entonces, no se pueden copiar recetas, ¿no es cierto? Santiago de Chile, por ejemplo, ha propuesto que a partir de las 10 de la noche no hay más actividad. Y prácticamente lo llaman, no sé si toque de queda sanitario o algo parecido. Yo no sé si realmente en este momento en el país exactamente eso es lo que se puede aplicar o no. Yo lo que sí creo que tenemos que hacer controles, porque muchas de las imágenes que ustedes han mostrado muy bien no son las de la noche exclusivamente, son las playas, el día, las aglomeraciones de gente, manifestaciones, se han dado durante el día y eso también exige un cierto control de que hay determinado tipo de situaciones que no se pueden hacer. Entonces yo creo que eso merece un análisis lo suficientemente pormenorizado y propio de cada lugar para ver realmente cómo se ajustan controles. Con respecto a la vacuna, yo lo que quería comentar es que en realidad no es resorte del grupo asesor, es resorte de las aprobaciones del ADMAT. Es el ADMAT el que ha visto que la cantidad de datos presentados no son suficientes para aprobarla para mayores 60 o más. Es decir, se esperan más datos para poder tener esa aprobación. Pero es la Autoridad Nacional Regulatoria. También recordemos que en el mundo no se están aprobando las vacunas con fase 3 concluida. Se están aprobando con lo que se llama análisis interinos o intermedios, en el cual se presentan datos parciales, se ve la eficacia y las autoridades regulatorias dan su veredicto aprobando o no la posibilidad de vacunar. Creo que todas las vacunas están en situación de ir aportando cada vez más datos a las autoridades regulatorias. Acá, concretamente, con respecto a la vacuna de Gamaleya, faltan que esos datos de 60 y más se aporten al ADMAT para poder tomar una determinación, pero en este momento no se están vacunando 60 años y más y equipo de salud con enfermedades de base. Estamos vacunando a otro grupo y con una prioridad que es basada en el riesgo, empezando terapia, la gente que manipula muestras, y iremos incrementando a medida que tengamos más vacunas. Y lo último punto que quiero comentar, recordemos que hay 4 plataformas para hacer vacunas. No hay más ni menos que 4. No vamos a inventar plataformas nuevas porque no existen en el mundo. Cuando se aprueba la vacuna de Pfizer, que es ARN mensajero, Moderna dijo, bueno, si se aprueba la de Pfizer, que es ARN mensajero, la mía, que es ARN mensajero, estamos en el mismo camino, porque el mecanismo, la plataforma es la misma. La vacuna de Gamaleya, la de AstraZeneca, la de Janssen, la de CanSino, son todas también la misma plataforma. Adenovirus no replicativo. Es decir, traen el mensaje. Las dos se caracterizan por lo mismo. Uno lo lleva a partir de unas partículas, el otro lleva el mensaje a través de un virus que no replica. Y luego están las vacunas tradicionales, las chinas, las inactivadas. Entonces, teniendo plataformas iguales, por supuesto tenemos que ir viendo cómo se van dando los datos, pero ya partimos de una base. No hay más que estas plataformas y son estas las que se van acumulando experiencia. Yo creo que el espacio está muy bueno para concluir y decir, bueno, la pandemia no terminó, creo totalmente con lo que decían Cristina, que sigue usando barbijo, todo lo que sabemos, mensaje, control, educación, totalmente de acuerdo con que la magnitud del brote es clave, el tema del programa detectar en cada jurisdicción, que esto lo venimos diciendo, todo eso es un menú que es fácil decir, pero que cuesta cumplir, pero hay que trabajar para que cada uno lo haga con las
responsabilidad que le compete, obviamente, ¿no? Muchas gracias, doctora Gentile, ¿eh? Ha sido muy amable. No, Muchas a gracias, ti, doctor Trizona, ¿eh? ¿eh? Gracias. Después de la pausa vamos a tratar el tema de las millonarias jubilaciones de la expresidenta Cristina Kirchner. Un juez, el doctor Pérez Nami, resolvió la semana pasada darle la razón a la expresidenta Cristina Kirchner y le concedió dos pensiones por expresidente, la de Néstor Kirchner y la de ella, más el sueldo que está cobrando como vicepresidente. Es decir, son ingresos de alrededor de 2 millones de pesos mensuales, más 100 millones de pesos de retroactivo. Todo esto sin pagar impuesto a las ganancias. Ustedes saben que muchos jubilados que ganan muchísimo menos que ella están pagando impuesto a las ganancias. Este tema lo vamos a tratar con Graciela Ocaña, que es diputada nacional, y con Alejandro Chiti, que es ex secretario de Seguridad Social. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Graciela. La primera pregunta es para Alejandro, para que nos ponga en situación verdadera qué es exactamente lo que ha decidido el juez Pérez Nami y cuáles son los beneficios que de esa decisión va a tener la actual vicepresidenta de la Nación. Bueno, buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Bueno, la vicepresidenta venía cobrando la pensión de privilegio que había obtenido por Néstor Kirchner, que había sido presidente. En un trámite express realizado justo antes de que termine su mandato, le otorgaron un segundo beneficio de privilegio por el mandato de ella como presidenta. Entonces, cuando arrancó la gestión de Mauricio Macri, en algunos meses se detectó esta irregularidad y se la intimó a que optara entre seguir cobrando la pensión de privilegio por Néstor Kirchner o cobrar su propia jubilación. Como ella no optó, se le dio de baja la jubilación correspondiente a su propio mandato. Entonces, a partir de ello... Es decir, ella cobraba como jubilada, como pensionada de la jubilación de su marido. Exacto. A partir de ello, inició un reclamo pidiendo la nulidad de la actuación administrativa realizada en el año 2016 para poder cobrar los dos beneficios de privilegio. Pero no contenta con eso, también reclamó no pagar impuesto a las ganancias y a su vez que le reliquiden los beneficios por un suplemento o por antigüedad que cobran todos los jueces. Lo que ha decidido el juez ahora es hacerle lugar a todo el reclamo completo, es decir, va a cobrar dos beneficios de privilegio, no va a pagar ganancias y va a cobrar el adicional por suplemento. Con un tercer privilegio adicional que me parece obedece a un error del juez, que es que ha rechazado la defensa de prescripción opuesta por ANSES. Usted sabe bien, Joaquín, que cuando alguien inicia un reclamo contra ANSES, solo le reconocen las diferencias adeudadas desde 2 años antes de su reclamo. Eso es la prescripción. Bueno, acá el juez rechazó ese criterio y le da derecho a Cristina Fernández de Kirchner a cobrar las diferencias desde que Néstor Kirchner obtuvo su beneficio en lo que respecta al impuesto a las ganancias y al suplemento por antigüedad. Es decir, todos los jubilados tienen derecho hasta 2 años para atrás, Cristina Fernández de Kirchner tiene derecho hasta 10 años aproximadamente. Graciela, lo primero que te quería preguntar es cómo ves vos este privilegio de la presidenta que justo fue contemporáneo con la aprobación en la Cámara de Diputados de una nueva fórmula para aumentarle a los jubilados que significaba una manera menor de aumentarle a los jubilados. Vos que tenés una visión política. Sí, Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo creo que fue como un cachetazo porque justamente se conoció esta decisión del juez en el mismo momento donde en la Cámara de Diputados se estaba discutiendo la nueva movilidad jubilatoria que implica una pérdida para los jubilados porque se quita de la fórmula que regía desde el 2017 en adelante la variable de la inflación, con lo cual, digamos, todos
los que tenemos salario fijo, siempre aspiramos a saber que el próximo mes o el otro vamos a cobrar siempre lo mismo, proporcionalmente vamos a poder seguir comprando las mismas cosas o afrontando los mismos gastos. Y esto se le quita a los jubilados volviendo a la fórmula que regía en su momento, desde el 2008 en adelante, y que claramente fue perjudicial para los jubilados, porque no siguió la inflación. Este año vos sabés que ha sido de una enorme pérdida para los jubilados, porque la primera medida que tomó Alberto Fernández fue suspender la movilidad jubilatoria y fijar los aumentos durante todo este año por decreto. Y esto ha permitido, digamos, transferir al sector público desde los jubilados, de los ingresos de los jubilados, más de 100.000 millones de pesos, con una pérdida enorme. Imagínate que en el mismo momento donde los jubilados se consolida, digamos, esta ley que va a perjudicar también de ahora en más a los jubilados, que van a cobrar menos lo que le correspondía. Simplemente, fíjate que para este trimestre el aumento fue del 5% y se calcula que para el marzo va a ser de 6%. Si uno basta con ir al supermercado y ver cómo aumentaron los precios y se da cuenta de que ese aumento no va a cubrir ni mínimamente lo que van a aumentar los remedios este mes. Entonces, nosotros creemos que esto fue una cosa tremenda y muestra los privilegios, como vos bien decís, de Cristina, pero fundamentalmente muestra una avaricia que tiene, porque evidentemente no le bastó con cobrar una jubilación de privilegio, porque no hay aportes por ese beneficio, como sí son los aportes, las jubilaciones de millones de jubilados que han aportado y trabajado durante 30 o 40 años en la Argentina, y ella puede cobrar todo esto por una decisión de un juez que realmente es vergonzosa y que nosotros estamos estudiando incluso iniciarle un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura, porque claramente le otorga a Cristina Fernández de Kirchner beneficios que jamás se otorgaron a ningún otro jubilado. Alejandro, esta decisión puede ser apelada por la ANSES o por alguien más. La decisión del juez Pérez Nández. Esperemos que sea apelada. Los funcionarios de ANSES tienen la obligación de apelar. También podría ser apelada por la Procuración del Tesoro de la Nación que dirige Zanini, pero lamentablemente tenemos el antecedente de lo que pasó con Vudú. Que Zanini, a mitad de año, hizo un dictamen a medida de Vudú para que pueda cobrar su jubilación de privilegio que se le había negado como vicepresidente. 2016, como vicepresidente, por estar condenado por corrupción. Lamentablemente eso no importó, sacó un dictamen a medida para Vudú y ANSES en unas pocas semanas le pagó el juicio, porque Vudú también había hecho juicio. Y contrariamente a lo que le sucede a cualquier ciudadano argentino, cualquier jubilado que hace un reclamo contra ANSES, a Vudú le pagaron la sentencia, mejor dicho, le pagaron el juicio sin tener sentencia, mientras todos los jubilados tienen que esperar hasta años la Corte para Suprema. Poder cobrar su sentencia. Hasta la Corte Suprema. Y esta situación, esperemos que, sí, hasta la Corte en muchos casos, y esperemos que apele. De hecho, hay una asociación civil, Bases Republicanas, que ha presentado dos pedidos de acceso a la información pública a ANSES y al Ministerio de Trabajo para que informen si sus abogados tienen instrucciones de apelar o si les han dado instrucciones de no hacerlo. Esperemos que lo hagan, porque la verdad que, como dijo Graciela, esto es vergonzoso. No hay que olvidar que la vicepresidenta, que es la que se va a beneficiar con estas cifras millonarias, estamos hablando de 2 millones de pesos mensuales y un otro efectivo de 100 millones de pesos, es la responsable del ajuste que se hizo en Argentina a los jubilados entre el año 2002 y 2015. Y no lo digo yo, esto no es una opinión, es un dato. Lo dicen 800.000 juicios que pasaron por la justicia, numerosos fallos, sobre todo de la Corte Suprema, y de la Corte Suprema integrada incluso por el doctor Zaffaroni, que dijo y confirmó que Cristina había hecho un ajuste. Es la misma persona, a su vez, que cuando en el año 2010 se votó
el Congreso votó una ley para pagar estos juicios y para pagar el 82%, ella lo vetó, diciendo que no se podía pagar. Todo eso que no se podía pagar lo dio el presidente Mauricio Macri con la reparación histórica a partir del año 2016. Estamos hablando de 1,5 millones de jubilados casi, que tuvieron un aumento de 37% promedio, y en el caso de los mayores de 80 años, el aumento promedio fue del 63%. Y es la misma vicepresidenta cuyo gobierno este año impuso un impuesto para ser solidarios y otro impuesto nuevo a la riqueza. Entonces, mientras ella no es solidaria, claramente, porque está reclamando algo que nadie tiene y cifras millonarias, y por otro lado, le impone un nuevo impuesto a los supuestamente ricos, ella no quiere pagar un impuesto que ya existe a las ganancias. Y que pagan todos los jubilados, agrego, ¿no? Y que pagan todos los jubilados que superan el mínimo no imponible. Ahora acá, Graciela, ahí me parece en el juez, porque yo leí la sentencia del juez, la sentencia del juez lo que hace es asimilar el cargo de presidente al de juez de la Corte Suprema. Y eso me parece que no es correcto, porque digamos, una cosa son los jueces y otra cosa es el Poder Ejecutivo. Sí, así es. Y aparte, digamos, los jueces hacen sus aportes para recibir un beneficio. Podemos discutir por qué los jueces no pagan ganancias. Nosotros creemos que los jueces tendrían también que pagar ganancias porque somos todos iguales ante la ley y no se puede tener privilegios. Entonces, no se entiende por qué lo ha asimilado. Pero te diría que en el caso de Cristina y en el caso de Alberto Fernández, a que ambos prometieron ponerse del lado de los jubilados, claramente se han puesto de otro lado y claramente están del lado de los poderosos, porque los beneficios que Cristina ha conseguido en la justicia no lo ha conseguido ningún jubilado. Y yo espero que el ANSES apele esta sentencia, porque hay que recordar que cuando se tenían los jubilados fallos, incluso de Cámara, a favor de ellos, y a pesar de que estaba la sentencia de la Corte, los fallos Badaro, Elite y otros, que los beneficiaba, el ANSES seguía yendo y apelando cada uno de los fallos que tenían en contra, y eso terminó con 70.000 jubilados que nunca pudieron cobrar el beneficio porque murieron en el camino. Entonces, la verdad que si los funcionarios del ANSES no apelan, estarían en un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, porque siempre nos argumentaron de que si no apelaban esas sentencias, estarían en esa violación. Pero claramente yo quiero decirte algo que creo que es lo más grave. Hay como una situación muy grave de los adultos mayores, que ganan 19.000 pesos, no gana lo que gana la vicepresidenta, y que no pueden afrontar hoy, están debajo de la línea de la pobreza, han sufrido mucho en esta pandemia porque el aislamiento que todos tuvimos que atravesar les ha ocasionado daños tremendos a su salud y a su bienestar, no tienen consultas médicas, los médicos tienen que pagar los especialistas porque el PAMI no se los brinda, porque no están atendiendo. Pero aparte de eso, hasta con el tema de la vacuna, vos fíjate, son de la población de riesgo y ni siquiera el gobierno ha comprado una vacuna que se pueda aplicar a los adultos mayores, porque la vacuna Sputnik V no se puede utilizar para ellos. Entonces, esto es lo grave de la situación de los adultos mayores en la Argentina y me gustaría sobre esto llamar la atención. Porque mientras unos son súper beneficiados, como la vicepresidenta, la mayor parte de los jubilados argentinos está cada día peor. Alejandro, hay una norma, creo, que también se daría en este caso, que señala que los funcionarios que cobran, los que cumplen una función pública y cobran por esa función pública, no pueden al mismo tiempo recibir una jubilación por un trabajo en la función pública que hicieron antes. ¿Esta norma existe? Sí, efectivamente hay una norma que dice eso. Ha habido dictámenes
que admiten que si cobra la remuneración, cobre también un beneficio previsional en el caso de que no sea proveniente de un derecho propio de él, sino derivado de su ex cónyuge fallecido. Es decir, si puedo cobrar es decir, la expresidenta podría cobrar como vicepresidenta ahora y como viuda de Néstor Kirchner. Solamente Hay eso. un dictamen que dice eso no quiere decir que esté determinado que pueda hacerlo, eventualmente podría o tendría que hacer reclamo para así conseguirlo, si es que no le estuvieran pagando, es decir, si es que estuvieran cumpliendo con esa norma. Yo no sé qué es lo que le están pagando. Lo que sí me parece que está claro es que si mientras ella cobre el salario como vicepresidenta, no va a poder cobrar o no debería poder cobrar el beneficio de privilegio por su mandato como presidenta. Pero bueno, eso es una suposición, ¿no? Graciela, una última pregunta que tiene que ver más con tu condición de ex ministra de Salud. Recién hablabas de las vacunas. ¿Qué está pasando con las vacunas en la Argentina? Que por un lado está solamente la vacuna rusa en una dosis muy chica de vacunas, porque creo que hay 300.000, de las cuales son 150.000, porque se dividen en dos cada una, y por otro lado no se llega a acuerdos por lo menos rápidos con otras vacunas que han empezado a circular en el mundo. Bueno, creo que lo que muestra esto es la ineficiencia de la gestión para la adquisición de vacunas por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Todos los países lo que han hecho es adquirir vacunas o firmar precontratos con todos los laboratorios que tenían vacunas. Argentina solamente ha firmado convenios con AstraZeneca, que lamentablemente venía muy bien la producción de la vacuna y los informes, pero hubo un problema hace unos 60 días y se demoró su autorización, que fue recientemente en Gran Bretaña, y ahora también lo tiene Argentina y creo que va a tener la mayor parte del mundo, pero están produciendo la vacuna, como bien comentó la doctora Gentili. Entonces va a llegar recién en marzo. Mientras tanto, el gobierno apeló a la vacuna Sputnik V, que solamente está autorizada en Rusia para aplicarse en la Federación Rusa y en Venezuela, digamos. No hay otros países que la estén aplicando excepto Argentina. Y una autorización política, te diría, no técnica, porque el ADMAT recomienda, pero no es que autoriza. Vos habrás visto las vacunas tanto de Pfizer como de AstraZeneca, la resolución la firma el ADMAT y la escribe el ADMAT. En el caso de esta vacuna, como no hay papers presentados en revistas científicas, hay bastantes cuestionamientos a la investigación y no se conoce la investigación, la vacuna ha sido autorizada por el ministro de Salud de la Nación. Yo creo que esto es serio, porque también, como vos decís, no sabemos si tienen 150.000 vacunas o 300.000 dosis de la primera dosis. Entonces, falta la segunda dosis, que en el caso de esta vacuna son 2 adenovirus diferentes, con lo cual es muy importante la aplicación de las 2 dosis, y son dosis totalmente distintas, y todavía no ha llegado al país, y tienen 21 días para su aplicación según el prospecto del ensayo clínico. Y después, bueno, lo de Pfizer, esa novela de que pidieron condiciones inaceptables. Nosotros con el diputado Cornejo y la diputada Najul le hemos enviado a Pfizer Argentina y a Pfizer Estados Unidos una nota que nos respondieron y nos dijeron que pidió las mismas condiciones que el resto del mundo. No sé cuáles son las condiciones, y eso es lo que queremos que explique el presidente y el ministro de Salud, que le pidió Pfizer, y porque Argentina no puede tener la única vacuna que está autorizada hoy y que se puede aplicar a adultos mayores, por ejemplo, y Argentina no tiene, y sin embargo países de la región, estamos hablando de Chile, México, Canadá, Costa Rica, Colombia, sí la han adquirido. Es más, la primera oferta de Pfizer fue en junio de este año. Yo creo que va a ser la primera oferta de vacunas que tuvo el Ministerio. El Ministerio tiene que contestar por qué no ha cerrado ese convenio.
Les agradezco mucho a los dos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Graciela, por estar esta noche conmigo. Muchas gracias. Una Buenas pausa. Gracias, Uri. Una pausa. Bien, después de escuchar a todos los que pasaron por el programa, yo creo que lo que queda por decir es que la pandemia no pasó. No pasó porque, hay que repetirlo, porque en los últimos días hubo mucho desmadre, mucho desborde. Hubo cosas convocadas por el gobierno también, Hubo cosas como el velatorio de Maradona. En un momento en el que los velorios y los sepelios estaban muy restringidos a muy pocas personas para el resto de los argentinos. Sin embargo, cuando murió Maradona, se hizo... Por supuesto, Maradona es un ser único en la historia del fútbol argentino. La persona es otra cosa, pero en la historia del fútbol argentino es único. Ahora, eso no quiere decir que sea una excepción cuando hay una epidemia. No, no es así. Hubo muchas cosas y este desmadre que hay en la costa de los jóvenes, y también en las fiestas de la gente no tan joven, de familias amplias que invitaban amigos. Por un lado es comprensible. A ver, es comprensible porque vivimos un año de cuarentena interminable. Hubo momentos en este año que pasó que parecía que vivíamos en un estado de sitio. Parecía que vivíamos en un estado de sitio. Es comprensible que cuando llegó el verano, cuando bajaron los casos, porque la verdad que estábamos bajando mucho los casos de los contagios, las muertes eran casi muy poquitas, aunque toda muerte es valiosa, sin toda muerte o toda vida es valiosa, pero digamos las muertes habían casi insignificante el número, los contagios también eran insignificantes, y el verano, y las fiestas, y la playa, y el calor, y todo eso, digamos, llevó a la gente a buscar un poco de libertad. Ahora, yo creo que la sociedad argentina, gran parte de la sociedad argentina por lo menos, dio por terminada la pandemia prematuramente. La pandemia no terminó, el virus está en la calle. No solo acá, está en Europa, está en Estados Unidos. Mira, hace poco leía una declaración del presidente electo de Estados Unidos, Biden, que es un hombre que tiene muchísima experiencia en el Estado norteamericano, fue 35 años senador, 8 años vicepresidente de la Nación, y él decía, lo peor está enfrente, no está atrás, hablando de la pandemia. Italia y Francia tienen toque de queda, una a partir de las 10 de la noche, Italia, y el otro, Francia, a partir de las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana, más o menos 5 o 6 de la mañana. Gran Bretaña entró hoy en una fase de cuarentena total. Entonces, todo eso, digamos, nos está marcando que no solo acá, en el mundo no terminó la pandemia. Nosotros tenemos un problema adicional, y es que el gobierno no ha sabido hasta ahora explicar qué pasa con las vacunas, qué está pasando con las vacunas. Porque yo leo, que en Gran Bretaña empezó la vacunación, en Estados Unidos empezó la vacunación, en Francia empezó la vacunación, en España empezó la vacunación, en Chile empezó la vacunación, en Brasil empezó la vacunación, en Colombia, en Costa Rica, en México, y acá estamos con 300.000 dosis. 300.000 dosis de la vacuna rusa en un país de 44 millones de habitantes. Nada. Entonces, ¿qué pasó con Pfizer? ¿Qué pasó con AstraZeneca? ¿Qué pasó? Graciela Ocaña nos daba recién una primicia referida a la respuesta que Pfizer le había dado a 3 diputados de la oposición. Pfizer formalmente les respondió que no pidió en la Argentina ninguna otra condición que no haya pedido al resto de los países del mundo. Y acá se habló de condiciones inaceptables. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Estamos hablando de la única barrera real que puede haber contra el virus, que es la vacuna. Mientras eso
está ahí dando vuelta, que no sabemos por qué. Lo que tenemos que pensar es que podemos ser víctimas del coronavirus en cualquier momento a todo el mundo. Eso de que yo lo leí en estos días, a las notas que se hicieron en la playa, en las playas de la Argentina, a los jóvenes, porque estaban sin tapabocas, estaban sin distanciamiento, estaban, bueno, a lo contrario, abrazados. Y ellos decían, bueno, nosotros somos jóvenes, claro, ellos son jóvenes y posiblemente porque son jóvenes la van a pasar a la enfermedad, si es que la tienen, ojalá no la tengan, pero si es que la tienen, la van a pasar fácil. Pero ellos van a la casa y en la casa tienen personas más grandes que ellos, tienen padres, tienen tíos, tienen abuelos, o tienen personas que todavía no tienen una edad avanzada, pero sí tienen enfermedades preexistentes, diabetes, obesidad, en fin, una serie de enfermedades que pueden agravar el cuadro del coronavirus. Seamos conscientes antes de que un gobierno que ha tomado decisiones extremas y desesperadas se vea en la obligación nuevamente de imponernos un estado de sitio a los argentinos. Por favor, no caigamos en esa anomalía del sistema democrático que es tener de hecho un estado de sitio dentro del país. No caigamos en eso. Chau, hasta lunes.